Mirar lo que tengo hoy por aquí. A ver, ¿cuál es? El iPad de 10ª generación. Un iPad que cuando salió en su día, como todos sabemos, salió con mucha controversia por algunos pequeños detallitos que, bajo mi punto de vista, obviamente son mejorables. Pero bien, quitando eso hacia un lado, hoy os voy a hacer la review completa de este iPad, de esta cosita, que la verdad que me ha sorprendido muchísimo, y hoy os cuento la review del iPad de 10ª generación. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. El iPad de 10ª generación era el iPad que esperábamos todos como expectantes de la renovación del iPad de 9ª generación que había salido un año antes. Pero bien, ¿qué pasó? Que Apple dejó los dos en el catálogo, siendo el iPad de 10ª generación algo mejor que el iPad de 9ª generación, pero manteniendo el iPad de 9ª generación, y no solo eso, sino subiendo el precio de este, y obviamente si subía el precio de este aún iba a ser aún más caro. Pero ahí quedó la cosa. Sí que es verdad que trae algunas mejoras bastante importantes, como por ejemplo el hecho de tener un USB-C que nos permite poderle conectar muchísimas cosas a través de un hub o directamente utilizar el USB-C. Pues bien, vamos a empezar primero de todo por un poquito la estética del iPad. Este iPad lo tenemos en 4 colores. Fue el primer amarillo así como dorado, no llega a ser un amarillo flojito, no, es un amarillo muy dorado, que aparte de los otros 3 colores que tenemos. Dicho esto, lo tenemos en 2 capacidades, en 64 GB y en 256 GB. Y bien, muchos os pensaréis, ¿qué capacidad escojo? Pues bien, ahora voy a ir a ajustes y lo que voy a hacer es mirar, por ejemplo, la capacidad. Yo en este caso el que estoy probando desde hace unas semanas es el de 64 GB, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo tengo hecha una copia totalmente en este iPad, llevo utilizando estas semanas que os estoy contando, y tengo totalmente la copia hecha desde mi iPad de 9ª generación, que lo estoy utilizando desde diciembre, con lo cual toda la misma información que tengo en un iPad la tengo en el otro. Esto lo que me hace saber, por ejemplo, en cuanto a capacidad, si me voy a quedar corta, si no, o para que sepáis sobre todo cuánto ocupan las cosas. Si vamos a general y vamos a almacenamiento de iPad, aquí estaréis viendo, os lo pondré en la pantalla, que como veis las aplicaciones que tengo ocupan una tercera parte del iPad. Tengo la mitad de la capacidad ocupada, 32 GB de los 64 que hay. Luego el resto es del iPad OS, que directamente ya ocupa una gran parte, la verdad, de lo que es el sistema operativo. El resto son fotos y otras cosas como correo, mensajes multimedia y datos. Para que veáis lo que ocupa en el iPad cada programa, aquí abajo, por ejemplo, os tengo puesto el ejemplo, por ejemplo, el Call of Duty, que es un juego al que me gusta jugarlo en el iPad, como sabéis, ya que lo utilizo con el mando de la Nintendo Switch, y la verdad pues es genial porque es como tener una pantallita pequeña súper cerca y grande, ¿no? Y este me ocupa 4 GB. A partir de aquí ya veis todas las aplicaciones que yo tengo y que suelo ir utilizando. Fotos, donde tengo más capacidad, Procreate, GarageBand, iMovie, bla bla bla, y seguimos bajando hasta abajo. Dicho esto, como podéis ver, aún me sobra capacidad, pero obviamente todo depende de si, por ejemplo, lo vas a utilizar solo para archivos, para, por ejemplo, hacer notas, tomar apuntes, etcétera, o vas a necesitar un poquito más de capacidad. Piensa que de los 64 GB ya nos vamos a los 256 GB, pero claro, ahí es cuando te vas a plantear seguramente, vale, 256 GB lo que me cuesta, tengo un iPad Air con M1 con 64 GB. Ahí es cuando empiezan todas las dudas. Pero obviamente, si de algo te sirve mirar la capacidad que aún me queda en este iPad, y sin duda, la verdad que yo creo que para tiempo voy a tener capacidad. Sí que es verdad que yo muchos archivos y algunas cosas aprovecho y utilizo, por ejemplo, el iCloud Drive, que simplemente me lo abro aquí a un ladito y a partir de aquí, pues veis, puedo utilizar, incluso desplazar y hacer cualquier cosa. Y por supuesto le puedes poner un
disco duro en este iPad. Siguiendo con la estética, otra de las cosas importantes que tenemos en el iPad es la cámara. Tenemos la cámara aquí centrada totalmente en el centro y ahora os pondré un vídeo de cómo se ve y cómo se escucha con la cámara, la delantera, la centrada. Bueno, esto es la cámara delantera que está perfectamente centrada, es un lujo, la verdad, mirar, realmente se ve muy bien, los tonos y todo de la piel y todo, y mirar, vamos a acercar a ver hasta dónde se ve. A ver si se le ven las pestañicas. Muy bien, y en cuanto a botonería, pues es muy sencillo, la verdad. Tenemos aquí, por un lado, tenemos el botón de desbloqueo del iPad, que también es Touch ID. La verdad que para mí es estupendo, mucho mejor que, por ejemplo, el iPad de novena generación, obviamente, que tienes que poner ahí el dedo, y esto simplemente es como darle al botón y ya está. Lo suyo es ponerle diferentes huellas, por ejemplo, en mi caso yo le tengo puesta la de este dedo y la de este dedo, ya que depende cómo lo vayas a utilizar. Si, por ejemplo, lo voy a abrir en este lado, utilizo esta huella, pero si lo voy a abrir, por ejemplo, en una posición vertical, pues obviamente utilizo este dedo de aquí. Luego, al lado del botón de desbloqueo tenemos el de subir y bajar volumen y ya está, no tenemos absolutamente ningún botón más. Tenemos por aquí altavoces, tanto aquí como aquí, que por cierto se agradece mucho porque salen tanto de un lado como de otro, con lo cual son unos altavoces estéreo, y a la hora de ver cualquier cosa que tenga audio, pues la verdad se agradece mucho que salga por los dos lados. Y en cuanto a sonido, ahora también os pondré una prueba del sonido al que puede llegar a sonar, que realmente es bastante potente. En cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla Liquid Retina. ¿Esto qué significa? Que es la misma pantalla que el iPad Air, pero con una diferencia, que no es laminada, con lo cual, por ejemplo, se nota mucho, yo que he probado diferentes dispositivos, pero si es tu primer iPad obviamente no lo vas a notar, que cuando, por ejemplo, hacemos así con el Apple Pencil, suena más porque hay un espacio entre la parte de arriba de la pantalla y la de abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues básicamente que no está laminada, y el hecho de que no esté laminada también lo que hace es que con los reflejos del sol se vea más. Aunque tiene el mismo brillo que el iPad Air también, que son 500 nits, la diferencia de la pantalla laminada, sobre todo si vas a utilizarlo en el sol, pues los reflejos obviamente se ven mucho más, pero vamos, nada que sea molesto realmente. A ver, si me vas a decir, mira, es que estoy todo el día en el sol porque estoy todo el día tomando apuntes afuera, etcétera, etcétera, pues te voy a decir, hombre, quizá ahí piénsatelo a la hora de comprarte un iPad u otro por este tema, ¿no? Por la pantalla laminada, porque por mucho que le des al brillo, sí que puede ser molesto ese brillo, pero si lo vas a utilizar en casa o en sitios cerrados, lo típico, que te vas a una cafetería con él, a estudiar en la universidad, en la biblioteca, o estando en casa, cuando te acuestas a ver Netflix por la noche, la verdad, en ese sentido no te va a ser ninguna molestia. Otra de las cosas muy buenas que me han gustado sobre todo de esta pantalla es que tenemos 10,9 pulgadas. 10,9 pulgadas se notan. Estamos hablando, ya os digo, estéticamente es igual que el iPad Air, con lo cual 10,9 pulgadas se agradecen, sobre todo si por ejemplo estás haciendo cualquier cosa y tienes la pantalla dividida en dos, pues la verdad que va muy bien, la verdad, tener esa pantalla dividida en el iPad para, por ejemplo, estar tomando apuntes de otros apuntes al lado, o de información que estés buscando por internet, o cualquier cosa que estés haciendo. Si estás dibujando y al lado pues tienes, por ejemplo, una imagen de la que estás tomando apuntes, etcétera,
etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que esta pantalla se agradece, y también a la hora, por supuesto, de ver tanto películas como vídeos por internet, como lo que sea que veas, tus series favoritas y todo en esta pantalla. Y en cuanto al rendimiento, tenemos un chip A14. Un chip A14, para que tengáis una idea, porque mucha gente le dice un chip y te quedas igual, es el mismo chip que tiene el iPhone 12. Y yo os digo que a día de hoy un iPhone 12 es para mí de los mejores teléfonos móviles que puedes adquirir. Con lo cual, el chip A14 realmente va fluido, va perfecto. Lo he estado probando, por supuesto, con juegos, multitasking, he tenido muchas pantallas abiertas, tomando apuntes de uno a otro, he estado probando también dibujando con él, y en ningún momento yo he notado, sinceramente, y más para el uso que yo le doy un uso pues bastante cañero, la verdad, al iPad. Sí que es verdad que, por ejemplo, no me pongo a editar vídeos y cosas así, aunque obviamente más adelante sacaré un vídeo exprimiéndolo al máximo, tal y como hice con el iPad 9, realmente a ver hasta dónde llega, que dice frena, que ya no puedo más. Entonces obviamente ese vídeo os lo traeré en unas semanas y veremos, pero por lo demás, sin duda, es un iPad bastante genial en cuanto a rendimiento. Otra de las cosas que me sorprendió también es que realmente es un iPad bastante liviano. Pesa 477 gramos la versión en Wi-Fi. Y pensad que el iPad Air pesa 461 gramos, así que estamos hablando de 12 gramos de diferencia, con lo cual se nota muy ligero cuando lo llevas encima, y la verdad que se agradece muchísimo. Y bien, ahora vamos a algo muy importante, y es esto de aquí. ¿Qué pasa con el Apple Pencil? Para mi gusto, el Apple Pencil, obviamente, que por cierto, este es el de primera generación, y mirad, me diréis, ¿se aguanta? No, porque es redondo y por eso no se aguanta, porque realmente pensad que aquí tenemos estas tres cositas de aquí, que esto lo que hace es que sea compatible con el teclado que sacaron a la vez, que me parece uno de los mejores teclados que también puedes comprarte si lo vas a utilizar. Obviamente también lo puedes utilizar con un teclado externo, como estaréis viendo en las imágenes que he hecho yo, simplemente con Bluetooth y ya está, un teclado externo. Pero obviamente es genial porque lo llevas tapado, y si vas a utilizar mucho a la hora de escribir, pues es un gran teclado. Y esto básicamente es el conector que hace que se conecta al teclado. Pero esto está imantado, y obviamente el Apple Pencil también está imantado. Pero, ¿qué pasa con el Apple Pencil de primera generación? Que como todos sabemos, esto lleva un conector Lightning y el iPad lleva el conector USB-C, con lo cual esto y esto pues como que no hacen pareja. Dicho esto, ¿qué es lo que necesitamos? En este caso necesitamos esta cosita de aquí, que lo que hace es que tú puedas conectar el Apple Pencil aquí para, con el mismo cable que te trae en la caja, que por supuesto viene cable de USB-C a USB-C, con lo cual tienes la carga de 20 vatios, la carga rápida, y de esta forma tú lo puedas conectar aquí. Con lo cual, esto queda así. A ver, todos sabemos que ninguno dijimos no tiene mucho sentido, pero claro, si realmente le quieres poner más sentido, básicamente te tienes que ir al iPad Air, porque entonces ya tienes una pantalla laminada, que es mejor, y tienes el Apple Pencil de segunda generación, que ya hace el imán este, y básicamente al ser imantado pues también te lo carga, que es algo que para mí es genial. Dicho esto, de esta forma es para enlazarlo. Ojo, una cosa muy importante: si tienes el Apple Pencil y por ejemplo tienes más de un iPad en casa, cada vez que tengas que conectarlo y que utilizarlo, si yo ahora por ejemplo cojo mi iPad de novena generación, porque si yo ahora cojo el iPad de novena generación, mirad qué pasa. Nada. ¿Qué significa? Que no está enlazado. Con lo cual, ahora mismo, si yo quisiera utilizar este Apple Pencil de primera generación con este iPad, tengo que conectarlo aquí. Esto sí es mucho más rápido, lo conectas aquí y ya está, y darle al botón enlazar, cosa que es bastante importante por si en casa tenéis un Apple Pencil y decís, bueno, pues lo vamos a utilizar para diferentes iPads, ya sea el iPad 9 o el iPad de décima generación. Con lo cual,
cada vez que quieras enlazarlo tendrás que utilizar este método, que es básicamente, pues otra vez como os comento, conectar esto y de aquí a esto. Para mí algo dentro de todo esto, que al final, bueno, dices, bueno, mira, es un cable más, no pasa nada. Pero para mí, fallo, digamos, es que mientras lo tienes conectado y dices, bueno, pues está cargando, tengo el cable puesto, no puedes utilizarlo. Entonces, como veréis, ahora ya veréis, ¿veis? Aquí, pues como sabéis, esto es un truco de notas, como sabéis, esto está enlazado. Así que mientras lo estés cargando no puedes utilizarlo. En cuanto a la fluidez del Apple Pencil de primera generación, para mi gusto, la verdad que es muy buena. No os voy a engañar, yo sigo diciendo lo mismo. Yo utilizo un iPad 9 en mi día a día y con el iPad de quinta generación, que lo tuve 4 años, he hecho con el programa Procreate cosas de ilustración profesionales, incluso en alguna revista, impresos, he vendido cuadros, o sea, que yo siempre os digo lo mismo. Sí que es cierto que no es igual, obviamente. ¿Por qué? Porque si tú coges un Apple Pencil de segunda generación y el de primera, y coges un iPad, en el caso de leer, y coges este y haces así a la vez, pues a mucha velocidad vas a notar que la rapidez, lo vas a notar a cámara lenta, es más rápido y más preciso el de segunda generación. Pero sinceramente, ya os digo, bajo mi punto de vista es algo estupendo, es algo genial. El Apple Pencil combinándolo con un iPad para mí es sin duda el mejor accesorio que puedes tener para un iPad. Pero es una pena que no puedas utilizarlo mientras lo tienes cargando, con lo cual tienes que acordarte siempre de cargarlo para poder utilizarlo. En cuanto volviendo a la pantalla, pues la verdad que no tiene Face ID, obviamente, no, como sabéis tenemos aquí el Touch ID, que es con el que lo desbloqueamos, pero luego desde aquí es mucho más fácil, es como un iPhone, como los iPhone que tenemos a día de hoy, que podemos abrir diferentes aplicaciones y por ejemplo podemos hacer esto y ya veis que realmente pues desde aquí podemos hacer lo que queramos, con lo cual la verdad que, como os comento otra vez, va súper fluido. Y para mi punto de vista el Touch ID no lo echo de menos, acaso que no quieras utilizar el iPad, por ejemplo, ponerlo en un sitio, en una base, tenerlo a cierta distancia y simplemente dándole un toque a la pantalla que ya te mire y el iPad se desbloquee, cosa que tienes que acceder, si lo tienes muy lejos, ponte así por ejemplo, tienes que ir ahí a darle con el dedito. Obviamente, como siempre digo, todo depende del uso que le vayas a dar, pero que tengas en cuenta eso también. Y para mí hay algo pues que ahí también tiene como un pequeño, no fallo, pero bueno, ahí está, que es el hecho de que sí que es cierto que tenemos aquí los altavoces en estéreo, pero que no tenemos, por ejemplo, no tenemos el jack para conectarle unos auriculares de cable, con lo cual tenemos que utilizar nuestros AirPods directamente, que obviamente la primera vez que lo abres ya directamente se te conecta porque ya lo tienes en el sistema de iCloud y es súper fácil, lo abres, te los pones y ya está. Pero si necesitas, por ejemplo, o quieres ponerle unos auriculares por cable, por el tema que sea, pues sí que es cierto que vas a necesitar un pequeño hub, que en este caso obviamente le tendrás que poner aquí en el USB-C y a la hora utilizar los auriculares. Y en el caso de que, por ejemplo, quieras cargarlo, que ahora hablaremos de la batería, quieras cargarlo a la vez que utilizar los auriculares, pues tendrás que comprarte otro accesorio que tenga la carga a la vez que puedas escuchar los auriculares. Obviamente lo mejor son llevar tus AirPods o tus Sony o los auriculares que utilices inalámbricos y los pones aquí y ya está, y va súper bien. Pero por ejemplo, en mi caso hay auriculares que me gusta y que el sonido lo prefiero por cable porque siempre se escucha mucho mejor, y por eso os lo quiero decir, porque realmente es una tontería, pero que a veces estamos tan acostumbrados a que todo sea tan inalámbrico que a veces no caemos, con lo cual que sepáis que también es una cosa pues a tener en cuenta. Y en cuanto a la batería, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que según la web de Apple nos dice que son 9 horas, pues que puedes estarlo viendo y tal. Yo la última vez que lo cargué, mirar, lo cargué pues por ejemplo ayer a las 12 de la mañana, lo dejé en un 80% de batería, ¿de acuerdo? Y ya lo quité de allí, y desde el 80% de batería, para que veáis los usos que he tenido, lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla. Ahora mismo lo tengo un 16% de pantalla y lo he utilizado
utilizado sobre todo, mirar, para ver cosas en YouTube, he estado viendo el Prime Video, he estado viendo sobre todo cosas de vídeo, pensando en que básicamente esté reproduciendo con un brillo medianamente. Ahora, por ejemplo, veis, yo lo tengo más o menos así siempre, pero sí que es verdad que el tema brillo podéis o subir o bajar mucho, y la verdad que tiene un buen brillo sin duda, pero eso también interfiere en el tema de, obviamente, de la batería. Claro, depende del brillo que le pongas. Obviamente siempre digo, el tema de la batería es algo muy personal, porque yo puedo tener este iPad y tú puedes tener el mismo iPad y a ti te puede durar 8 horas y un día entero, y a mí no. Yo siempre llevo una power bank cargada por si acaso, que simplemente la conecto aquí y ya está, y cualquier batería que necesites extra pues la tengo tanto aquí como en el iPhone, como en lo que necesite, para tener ese extra de batería y no quedarme sin nada, o llevar siempre el cable encima y ya está. Y bueno, en resumen, hablando del iPad de 10ª generación, es un muy buen iPad. Lo tenemos a 500, por lo menos en España, 579 euros. Luego, claro, tienes que sumar en el caso de que quieras extras. Por supuesto, os dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción, tanto del iPad como del Apple Pencil y accesorios que para mí recomiendo muchísimo. Y en cuanto a general, me diríais, bueno, Mayalen, ¿lo recomiendas o no? ¿Es un iPad? Sí, recomiendo muchísimo. Estéticamente es precioso, el hecho de que tenga el Touch ID a la hora del botón de desbloqueo es más rápido, le das ahí y ya está, y te olvidas. La pantalla es grande, se agradece, esa pantalla de, como repito, 10,9 pulgadas, ojo, estamos hablando de una pantalla bastante grande para un iPad, sinceramente, más si miramos hacia atrás, hacia el pasado, las diferencias son increíbles, ¿no? Cómo ha evolucionado todos los iPads, cada vez tenemos pantallas más y más grandes, y así todo nos encantan estas pantallas, o sea, no se nos hacen grandes, y si no, siempre tenéis el mini. Pero es un iPad que en cuanto a rendimiento, a productividad, es un iPad que es perfectamente utilizable para muchísimas cosas. Simplemente tienes que mirar la capacidad bien, pero si por ejemplo utilizas un disco duro externo como este que tengo yo, lo conectas directamente y ya está, y te olvidas si sobre todo son archivos de fuera. Otra cosa, que quieras ponerle muchas aplicaciones y necesites mucha memoria interna, o que digas, mira, voy a comprarme este iPad y lo voy a utilizar muchísimos años, entonces sí, es posible que se te vaya a quedar corto con los años. ¿Por qué? Porque las actualizaciones cada vez pesan un poquito más, aparte de las actualizaciones siempre vas a querer tener algún programa de más, o vas a querer tener muchos más programas, y al final eso es memoria interna del iPad, con lo cual pensar siempre en eso en un futuro, pensar que los productos Apple lo bueno que tiene es que duran muchos años, pero muchos años, así que pensároslo bien antes de comprar una capacidad u otra. Pero bueno, si no siempre, pues mira, dentro de un par de años lo podéis vender, y depende de lo que estéis haciendo en ese momento, porque la vida cambia. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar haciendo vídeos de YouTube hace 3 años? Pues entonces a veces depende, lo vas a querer necesitar para una cosa o para otra. Pero en cuanto a general, es un iPad realmente súper recomendable, quitando estos puntos flacos que para mí son como el tema del jack de los auriculares y el tema este de que tengas que ponerlo por aquí y tal. Pero bueno, también os digo una cosa, para mí esto yo siempre lo he criticado. A mí poner esto aquí me parece aparte súper peligroso, de que le des un golpe sin querer y se te pueda romper, y siempre lo cargo en la corriente con su adaptador, ¿no? Dicho esto, espero que os haya gustado esta review, que os vaya bien, sobre todo para lo que estéis ahí indecisos. Próximamente haré un vídeo de la comparación con el iPad de 9ª generación, ya que son los dos que tengo y que estoy utilizando ahora a la vez actualmente, por si estáis indecisos entre uno y otro. En cuanto al iPad de 10ª generación, sin duda es un iPad que me ha sorprendido, y a bien, la verdad, las cosas como son. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, no te olvides de suscribirte, porque es gratis, la verdad, y ayuda muchísimo a que pueda seguir trayéndoos contenido, y sobre todo productos de Apple que no son nada baratos, las cosas como son. Dicho esto, como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.